Amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la presencia de un hombre historia y un hombre que me llena de orgullo poder compartir escenario con él porque ha dedicado su vida al desarrollo de República Dominicana, no solo desde la teoría, sino que ha empuñado también lo que es con valentía el arma en la defensa de la soberanía nacional. Con nosotros, don Rafa Gamundi. Don Rafa, bienvenido a su espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy en disposición de servir al país a través de este programa. Gracias, don Rafa. Don Rafa, 24 de abril 1965, un día como hoy. ¿Qué significa para usted? Para mí es una de las épocas más brillantes que ha tenido la República Dominicana. Dolorosa y victoriosa. Explíquese. Porque el 24 de abril fueron muchos de los hombres que dejaron su familia, militares y civiles, para ir a defender los principios fundamentales de la democracia dominicana. Y ahí murieron, y ahí abandonaron a sus hijos, es decir, salieron de sus casas, dejaron la familia. Fue de mucho sufrimiento y todavía hay muchas viudas que no han podido ni siquiera formar. Mira los tiempos que hace ya no pudieron formar a sus hijos como profesionales, como trabajadores de cualquier índole, con especialidad. No. Y ellas quedaban viudas, con hambre, sin trabajo, sin techo, sin mucho dolor. Pero también podemos decir de mucha felicidad, porque fue la demostración de un país que su pueblo defiende la dignidad al precio de su propia sangre. El pueblo defiende los principios y defiende la democracia. Y cumplió con un mandato de José Francisco Peña Gómez, que para mí es el hombre más grande que ha tenido este país, y es el autor de la revolución. Porque Camaño, bueno, y Montearachi, y La Chapelle, son los autores militares. Pero sin el pueblo no hay victoria. Claro. Y quien pone al pueblo en movimiento y lo desarrolla y lo forma para la pelea es José Francisco Peña Gómez. Pero vamos a hacer algo, don Rafa, porque hay muchas personas que una vez está hecho el pastel, se adjudican el crédito de que yo busqué la harina, yo puse los huevos y todo el mundo puso algo en el éxito. En este momento, usted sí tuvo un rol en ese día, en todo lo que era esa situación. Descríbanos brevemente cuál era el país de 1965 y cómo se gesta esta situación. Pero claro, debo de comenzar diciéndose cómo se gesta. Porque esto comienza cuando nos dan el golpe de Estado, que el doctor José Francisco Peña Gómez emite un documento donde llama al pueblo dominicano a prepararse para castigar a los coroneles, a los generales, a los comerciantes, a los religiosos, a los que violentaron los principios constitucionales de la República Dominicana. Estamos hablando del golpe de Estado del profesor Juan Bosch de septiembre del 63. 25 de septiembre, cuando derrocan a Juan Bosch, cuando derrocan la Constitución de la República. Okay. Y entonces Peña Gómez emite ese documento, lo firmo yo, lo firma Napoleón Núñez, lo firma Mota Contín, lo firman otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano de la Juventud. Porque los grandes jefes del PRD estaban en el exilio. Violán, Castillo, Silfa, todos. Aquí nada más había quedado de los viejos dirigentes Molina Ureña y José Francisco Peña Gómez, yo y la juventud, que éramos los jóvenes en ese entonces. Por eso te digo, es la gesta. Sí. Entonces ahí comienza ya a crearse una opinión pública de que era necesario enfrentar a los golpistas. Claro, cuando sale ese documento, inmediatamente estamos en la clandestinidad y tenemos que ocultarnos, pero ocultarnos para actuar. Entonces nos ocultamos por ahí por la avenida Nacaona, donde están la Guacarataína. Eso era monte en ese momento. Sí, eso era monte. Observa. Entonces esa Guacarataína fue una oficina de nosotros, con Peña Gómez adentro con su maquinilla, escribiendo ahí y sin nadie ir ahí. Nadie absolutamente. ¿Cómo se alumbraban? ¿Cómo se alumbraban? ¿Cómo? Se alumbraban. No, con hacho. Pero no mucho tampoco, porque entonces el humo y las cosas se quedaban ahí. Detectaba, sí. Foquitos, cosas. Pero nos alumbrábamos. Tuvimos ahí 3 meses, aproximadamente, haciendo los contactos con los militares, desde ahí adentro. Entonces llega el 24 de abril. ¿Qué pasó?
Cuando llega el 24 de abril, ya yo tenía, desde el momento en que habíamos tenido que ir a la clandestinidad, que era semi-clandestina, porque salíamos y estábamos hasta que volvía la persecución y la cosa. Sí. Va Minguito y me busca, cuando Peña Gómez habla. Y llama al pueblo a que había que rescatar la dignidad de la nación dominicana con el himno de la Marsellesa. Del Cabo Juqué. Minguito va y me busca para que vengamos a la capital porque ya ha comenzado la lucha. Cuando veníamos por toda la carretera, esa era blanca, esa carretera. Todo el mundo con bandera blanca, sábana blanca y viva. De La Vega a Santo Domingo. De La Vega a Santo Domingo. Y cuando llegamos al campamento 16 de agosto, eso no se podía casi pasar porque Ahí había... fue el levantamiento. ¿Eh? Ahí fue el primer levantamiento. Sí, ahí, pero te voy a decir Sí. por qué. Porque había, entonces cuando llegamos, hay más o menos 1 kilómetro de aquí para allá y de allá para acá, tapado, que no, de gente pidiendo armas en la fortaleza. Y de ahí salimos a tomar el palacio. Y dice Milito, en la República Dominicana no podemos permitir que haya una guerra. Tenemos que acordar con los militares del CEPA, de San Isidro, dice él. Lo que ellos proponen, yo estoy de acuerdo, dice Molino Noreña. Pero era una violación de la línea. Claro. Dice Molino Noreña, no, Fernández Domínguez. Ellos proponían 6 meses de gobierno provisional, cívico-militar, y entonces ahí elecciones. Y nosotros decíamos que no. Vuelta a la constitucionalidad. Vuelta a la constitucional, Había sin unas elecciones. sin elecciones. Juan Bosch presidente. Claro. Esa era la línea. Bueno, ahí ahora debo decirte que sale todo el mundo yendo para las embajadas, cuando viene el cañoneo, pim, pam, 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 parecía que se iba a caer el palacio. ¿Es cierto ese relato que dicen que cuando van a hablar con el embajador norteamericano, él le dice no hay condiciones para negociación, sino rendición, y él se para y se da en la cabeza? Entonces ahí Camaño, porque yo decía, ustedes se metieron en ese lío, salgan ustedes. Es decir, que ellos no iban a meterse. Sí. No. Entonces Camaño se incomoda y dice, vámonos a morir o a vivir para el Fuerte Duarte. Y ahí entonces que se enciende esa pelea grande, hasta que el 28 vienen los americanos. Quedó la entonces. La capital dividida entonces en dos. Zona constitucionalista. Pero de este lado estaba la dirección de la guerra. La dirección del gobierno. Perfecto. Con el gabinete. Con el presidente Camaño, con asiento en el edificio Copelo, diseñado por Guillermo González. Don Rafa Gamundi, el acta institucional, ya finalmente ni vencimos ni nos vencieron, resistimos. ¿Qué opinión tiene usted de ese documento histórico que puso fin a las hostilidades? El acta institucional tiene una parte para mí, porque yo no estoy de acuerdo con ella entera, ni tuvo Camaño. Tampoco. Porque si Camaño hubiera estado de acuerdo con ella, no viene a pelear. Entonces es porque él quedó, él tendría que firmar, porque la paz tendría que venir. Estaba ya una presión muy grande del propio gabinete de él. Okay. Y entonces a los comandos, no, ya los cansados y los familiares presionando y todo ese tipo de cuestiones, él tenía que hacer. Entonces, pero en ese acta institucional, que dicho sea de paso, tampoco la quiso firmar Inbey Barrera. El gobierno de reconstrucción, oye bien, qué coincidencia. No estaban de acuerdo ninguno, entonces. De allá, de aquí, sí. Eso es hasta raro, eso hay que estudiar. Entonces, pero estaba la OEA, estaban las cuestiones, estaban los americanos, ya estaba todo, y había que firmarlo. Pero yo siempre, cuando aquel discurso famoso de Camaño en la fortaleza Osama, para entregar el día 3 de mayo el gobierno, que dice, vengo a entregarle el gobierno, el poder al pueblo, al pueblo, porque el pueblo fue el que me llevó. Es de lo que le pertenece. Oye, entonces, ahí ya está renegando, ahí ya están negando las autoridades que habían llevado a que se firmara ese, o que se construyera ese documento. Finalmente, por ahí. Don Rafa Gamundi, ¿usted siente que la República Dominicana valora en su justa dimensión la gesta heroica que dio inicio a la Cuarta República? Para mí eso fue de una importancia extraordinaria y que deben de seguirse. Es más, programas como este todos los días
y en las escuelas y donde quiera. Así como se habla de la independencia nacional, con Juan Pablo Duarte y los trinitarios, para lograr la independencia nacional de Haití, la independencia de Haití. Y también luego la restauración con Gregorio Luperón, y donde hubieron actos tan valiosos como fue el de Santiago Rodríguez, entregando toda su tierra y todos sus bienes para que pudiera el país alcanzar sus niveles. Con un general como Gregorio Luperón. La segunda fase más importante, es decir, primero la independencia, después la restauración y después entonces viene la independencia. No hay otro acto militar y social y político y revolucionario del pueblo dominicano tan significativo, tan grande y tan importante como fue ese. Entonces, para mí es algo que nos dignifica, nos honra y que debemos de utilizarlo para demostrar ante el mundo que somos los dominicanos. Don Rafa, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este conversatorio histórico. Hemos conversado con don Rafa Gamundi, un participante actor de primer nivel de la gesta heroica de ese combate por la soberanía nacional en suelo dominicano. Con esto terminamos nuestra entrega el día de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos a las 7. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Buenas noches.